El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. En la voz de Carlos Vázquez, pastor de la congregación Cephal Filial Sonsonate. Hermanos, démosle un aplauso de bienvenida, hermanos. El hermano Atilio nos va a predicar esta noche, hermanos. Él tiene un currículum muy bueno, pero yo solo le voy a decir de su hoja de vida, solo le voy a decir un punto. Es hijo de pastor. Y eso tiene peso aquí en la China, hermanos. ¿Cuántos están contentos con el Señor? ¿Cuántos están alegres de estar esta noche aquí? Me alegra verlo a todos ustedes que están aquí. Y Dios nos tiene algo que explicarnos esta noche. Así que abra su corazón, cierre sus ojos y vamos a decirle: amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Tú eres digno, tú eres lindo, tú eres precioso, tú eres bueno, tú eres maravilloso, eres leal, nunca nos has fallado, nunca nos has dejado, Señor. Ahí has estado con nosotros siempre, en cada momento, en cada paso, aún en nuestro sueño, al dormir, tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos tienes en el mejor lugar que podamos estar. Estamos aquí en tu casa para escuchar tu palabra, para adorarte, para bendecirte. Y queremos que en este momento todo obstáculo que quiera intervenir para que tu palabra no llegue a nuestros corazones sea quitado en el nombre de Jesús. Que nuestro corazón y nuestra alma sea abierta y que estemos pendientes de la palabra que nos tienes para esta noche, Señor. Esa parte, esa porción que nos tienes preparada para nuestra vida, la recibimos y estaremos atentos a ella, Señor. Abre nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, Jesús. En el nombre tuyo hemos orado. Amén y amén. Bueno, vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Ahí solo en vivo, dele y ya le va a aparecer. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos vieron en la barca, se calmó el viento. Vamos a hablar de esta parte que es tan famosa como aquel comercial que sale. He oído esto tantas veces. Hemos escuchado esta parte, este versículo. Sabemos de qué es lo que pasa, el miedo que le llegó a Pedro, que estaba todo turbio, pero yo hoy esta noche quiero enfocarme en algo más que la mayoría no ve en ese texto. Y es que Pedro se hace famoso en ese versículo porque se hunde. Pedro se hace famoso porque es aventado, porque se la lleva de confianzudo con Jesús y porque se hunde.
y porque Jesús lo rescata. Y muchos nos enfocamos, hermano, usted está pasando aquí una tribulación y esto, el Señor. Pero hay muchas cosas en la Biblia que tienen muchos contextos y muchos significados. Y esperamos que Dios nos pueda hablar esta noche para que su corazón capte lo que queremos tirarle en esta noche, que usted entienda qué lo queremos transmitirle. Acababa de pasar un milagrote exagerado. Jesús había alimentado con unos panes y unos peces a 5,000 hombres y sus familias. Y habían sobrado 12 canastas de esos alimentos. Me imagino que esos discípulos quedaron rendidos. Y con rendidos el hermano Adal me entenderá cuando terminó el aniversario de la radio. Y Lupita también. Una jornada de trote y de trote. Y qué bonito es que Jesús a ellos, a los 12, les dijo: súbanse en la barca, váyanse, yo me voy a apartar a orar. Y yo me imagino a los discípulos: ay, sí, yo creí que nos íbamos a ir a dormir y a saber qué quiere Jesús que hagamos, si como nos ha tocado. Usted se imagina que 12 personas alimentan a 5,000 hombres con sus familias. Eso es un cansancio extremo de los extremos. Con que para el Día de las Mujeres yo me sentí que me moría, hermanos. No digamos 5,000 hombres con su familia. Yo llegué ese día, ay no, le dije yo, apartate, dame ese puesto en la camita, ya me quiero dormir, ya. Y no digamos 5,000 hombres con toda su familia. Hablamos que mínimo eran más de 12,000 personas que alimentaron. ¿Cuántos? 12. Esos hombres fueron zamaqueados, presionados al máximo, su fe fue probada, pasada por fuego, y al llegar la noche Jesús les dice: súbanse una barca, denle. Esto todavía no ha terminado. Y los deja solos, hermano, a los 12 en una barca. Yo me imagino que más de alguno dijo: puchi, que este Jesús se peló. A nosotros nos manda otra misión y a saber qué quiere que hagamos. Como el pastor Carlos que nos dice que va y que nos dice: vaya, vamos a poner el tubo y ¿cómo es? Y comienzan los discípulos: pucha, que este Jesús como qué mala onda, como que no nos ha visto, que le hemos alimentado a tanta gente y cómo nos ha tocado, cómo estamos descansados, cómo estamos, ya no aguantamos, los huesos nos tiemblan, el cuerpo ya no aguanta, me quiero dormir, quiero mi colchita, quiero ir a la cama que me recibe tan heladita cuando yo llego y me acuesto, me está gritando ahorita. Los discípulos estaban cansados, pero Dios les tenía que enseñar algo todavía. Los quería llevar al extremo. Les quería enseñar una maravilla aún más fuerte. Y usted y yo muchas veces salimos de esta iglesia cansados. Y usted llega a su casa a atravesar una tribulación después de un culto un día domingo. Y usted dice: ¿y por qué me pasa esto a mí? Y esos 12 hombres pues. Y tenían a Jesús a la par. Tú tienes a Dios a la par, pero eso no implica que Él no te vaya a forjar como el hierro que te va a meter en el fuego hasta que ardas, pero que te va a templar. Y la templanza te endurece, te fortalece, te hace más duro para que las tormentas cuando lleguen, usted se quede: esto no me va a mover, esto no me va a apartar. El próximo miércoles yo voy a estar en esa iglesia y el viernes voy a estar ahí y el domingo también. El diablo no me va a quitar esta bendición. Acabo de adorarle y no puede ser que me quiera robar la bendición. Yo me voy a parar y voy a creer que Dios es fiel y digno. Entonces, cuando usted llegue a su casa y su esposa le quiera buscar pleito, te reprendo. O usted llega a su casa y su esposo le quiere sacar pleito, te reprendo en el nombre del Señor.
No me vas a robar la bendición, porque este día Dios me habló y me dijo que yo era real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Es cierto, no tenemos para comer, pero yo soy real sacerdocio. No permita que un segundo le robe las 23 horas de bendición que usted puede tener en todo un día. Mire, esos hombres estaban desgastados, cansados, molidos. Así como cuando a usted le ha tocado un día pesado y viene a servirle al Señor. Y todavía el pastor le dice, vamos a pintar la iglesia, aleluya. Y usted solo tiene que decir, heme aquí, envíeme a mí. Porque la bendición es mía y no me la quita nadie. Esos hombres estaban cansados. Estaban bien penqueados, como decimos. Podemos observar que Jesús se separa de sus discípulos con un propósito de enseñarle algo a esas 12 personas. Me recuerdo un día en el Super Selectos de Metrocentro. Abigail andaba de burra, como la mayoría de veces. No te separes, estate a la par de nosotros. Te va a robar un bolo. Bueno, pero no hacía caso. ¿Qué hicimos con ella? Con mi esposa, déjala que se aleje. Y caminó un pasillo, caminó 2 pasillos. Al tercer pasillo volteó a ver y no nos vio. Ella estaba por un lado, yo estaba por otro, escondido, viendo qué hacía ella. Pero tenía que entender qué pasaba si ella se separaba de papá y mamá. Y comenzó a correr por el segundo pasillo y no nos encontró, y yo me escondía más en el otro, pero no la dejaba de ver. Y se iba y de repente comenzó a preocuparse y miraba y regresaba al segundo, se iba al tercero, regresaba y volteaba y le daba miedo preguntarle a alguien dónde estaban sus papás. Cuando vimos que estuvo a punto de llorar en la desesperación, aparecimos nosotros. Que te sientas solo en tu tribulación no significa que Dios no está pendiente de ti. Que tú oras y oras y sientes que no escuchas respuesta de Él, es que Dios está escondidito a la vuelta, viéndote cómo reaccionas, si vas a renegar de Él. Está pendiente, quiero ver si mi hijo va a renegar de mí. Quiero ver si llora y pide de mi presencia para que yo llegue donde Él. Y cuando Abia estuvo a punto de llorar, corrimos los dos para donde ella, porque la lección ya estaba aprendida. Sí, está bien, faltan los cultos, está bueno. Está bien, hay que ir a ver la novela. Te felicito. Anda a ver el partido, está bueno, andate. Ay, cuando estés abatido y tribulado, Dios solo va a estar escondido en una columna. Ya ves. Pero cuando usted está pendiente y levanta su mirada, Señor, papá, ¿dónde estás? Él sale corriendo para donde usted. Porque Él no va a permitir que usted se desespere si usted está llamando a su Padre. Él no va a permitir que usted toque fondo si usted grita, papá, ¿dónde estás? El Padre Nuestro inicia, el ejemplo de la oración inicia, Padre Nuestro. O sea que usted tiene que iniciar una oración reconociendo que Él es su Padre. Nuestro pastor, ese ejemplo, lo dice cada vez que puede. Mi Padre partió a su presencia, pero yo le doy gracias porque adopté a mi Jesús como mi Padre. No crecí con esa dependencia y entendí que Dios es mi Padre. Mire, Jesús se apartó. Y los 12 discípulos, yo me imagino, puchica, este Jesús. Versículo 24, Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia, versículo 25, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Eran hombres que estaban cansados, que estaban agotados, se suben a una barca. Dice que la cuarta vigilia, bíblicamente hablando, era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. O sea, cuando más miedo da, hermanos. Imagínense 3 de la madrugada. Una tormenta que azotaba la balsa. No sé usted también si se ha subido a una balsa que se mueve y se tambalea, y ahí de usted si no sabe nadar, que Dios lo bendiga. Porque usted siente que eso es el fin del mundo. Los 4 caballos del Apocalipsis no son nada para esa tribulación. Porque usted va ahí moviéndose: Señor Jesús, líbrame de este. Santo Señor, te entrego mi vida, te reconozco. Porque es un miedo, hermano. Más si usted no sabe nadar. Más si usted no sabe nadar. Imagínese esos hombres, esa tormenta no era fácil, eran olas grandes. Era una tribulación, era algo que estaba matando a esas 12 personas y su maestro no estaba con ellos en la barca. Oh, gran preocupación, porque ellos sabían que una vez Jesús había calmado la tormenta, pero estaba en la barca, pero ahí no estaba. Al inicio del ministerio, él iba con los 12 y la barca se movía y se movía, no como aquella canción. Y Jesús dio la orden que se calmaran esas olas, esos vientos, y se calmó. Entonces ellos entendían que eso se podía terminar si Jesús iba ahí, pero Jesús no estaba. Y entonces, ¿qué quería Jesús enseñarles? Lo más seguro es que uno de los 12 calmara esa tormenta. Porque habían visto al Padre, al Señor Maestro, deteniéndolo. Él quería que ellos tuvieran la fe suficiente para decirles: vientos, deténganse. Olas, deténganse. Pero no llegó el momento que el Maestro apareciera. No iba con ellos. Dice el versículo 26: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Usted sabe qué son voces de miedo? ¿Lo han asustado alguna vez a usted? Que le sale ese grito de varoncito desde el fondo de su corazón. ¡Ay! Así, no crea, así me vea todo altito a mí, pero a mí me han sacado varios sustos. Más cuando vi la primera vez a Andrés. No. Ay. No. Las voces de miedo es un grito que usted dice: ¡ay! ¿Cómo voy a hacer? Me recuerdo una vez que nos asaltaron, ya se los he contado una vez. Y la casa estaba apagada, y cuando las encendía estaban 3 hombres a punta de escopetas teniendo a mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Y yo llegué y vi eso. Esos son momentos que usted dice: ¿qué voy a hacer? Sobre la 25 Avenida Norte, después del Hospital Rosales, yo tenía 16 años, un hombre se subió al carro. Mi mamá iba manejando, mi hermana iba enfrente, yo iba atrás. Y el Señor se subió a mi lado y le puso la pistola a mi mamá detrás de la cabeza. Y mi mamá solo se puso a orar. Y ese señor se bajó sin robarnos ni un 5, sin tocarnos un solo pelo. ¿Usted cómo va a creer que yo no sé que Dios es bueno? Si en todas esas veces Dios protegió a mi familia. Por eso es cuando el pastor decía, hijo de pastor, me conmovió. Porque yo le decía a mi mamá, voy a predicar el sábado. Y siempre le dan ganas de llorar a mi mamá.
oró mucho tiempo. Y aquí estamos. Me dice, ¿cómo no voy a adorar a mi Dios si yo oré tantas veces? Porque aquel muchacho que yo vi de 21 años predicando, volviera a predicar otra vez. Dios es bueno, hermano. Tú podrás decir, tengo hijos que se han alejado del Señor, pero esos van a regresar a esos caminos. Solo no deja de orar. No deja de orar. Ellos van a llegar y los vas a ver predicar y los vas a ver servir y los vas a ver que están sirviendo en su reino. Tus ojos lo van a ver. Solo créelo y no deje de orar. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte. Mire, tenían miedo. Tenían miedo. Pero el miedo, te voy a decir un secreto esta noche, el miedo es uno de los mejores motivadores que existen en este mundo. Si tú viniste a esta iglesia por miedo, bendito sea el miedo que te puso Dios en tu corazón para que vinieras a buscar refugio. Si tenías miedo de que te mataran, que Dios bendiga el miedo que se llegó a tu corazón para que tú corrieras a los brazos del Señor. Mi padre es el hombre más duro que existe sobre la faz de la tierra que yo conozca. Y decía, a mí Jesús, para mí eso es mentira, es una farsa. Pues por miedo llegó corriendo los caminos del Señor. Un día le dijeron, señor licenciado Cruz, vamos a llegar a matarlo ahorita. Y le dio voces de miedo. Ay, dijo, ¿qué es esto? Y se fue a una reunión ahí en el Hotel Presidente y vio a un militar con un exguerrillero abrazándose, pidiéndose perdón, y dijo, yo quiero de eso, que estos hombres no se tienen miedo. Me recuerdo que mi papá era tan arruinadito que aquí sentaba mi mamá y aquí sentaba el amante. Y los obligaba a que las dos estuvieran en la misma mesa con él. Y todavía mi mamá me enseña las fotos y me dice, mira, y no las rompo, ¿sabes por qué? Porque esto es el fiel testimonio que Dios transforma las vidas. Porque este hombre que me menospreció, hoy es un hombre que le sirve a Dios. Hoy es un hombre que me ayuda a trabajar en su obra. No importa cómo sea el hombre. Así como es el sapo, así es la pedrada, hermano. Así como es el sapo, así es la pedrada. Usted podrá decir es que esta persona es muy dura, que venga el Señor. Yo le aseguro que Dios le está preparando una gran pedrada. Pero de que ese sapo cae, va a caer, porque sus oraciones no van a ser tomadas en vano. Esa pedrada se está preparando y va a llegar. Y usted lo va a ver a la par suya aquí. El miedo es un gran motivador. Haceme el favor de traerme aquello. Traes algo preparado para que. El miedo es un gran motivador, hermano. No crea que es una máscara para asustarlo. Suficiente con la que tengo. Un sapo, no. El miedo es un gran motivador. ¿Acaso usted no se arregla por miedo de verse mal? ¿Acaso usted no toma sus reservas por miedo a que le hagan algo? El miedo, así dámelo. El miedo es un gran motivador. No tengan miedo. El miedo es un gran motivador. Yo dije, ¿cómo motivo a estos hermanos? Dije,
se van a estar durmiendo. Y eso no puede ser, dije. Así que me traje esto. El primero que se duerma. Ojo con lo que estén bostezando. Andrés. Buzo, que está cargada. Está cargada. Ahora, le aseguro que ya se le quitó el sueño. Por miedo a que lo moje. Así que el miedo es motivador. ¿Acaso usted tal vez no corre todos los días, pero encuentra un Rottweiler bravo que le sale? Le aseguro que usted corre más rápido que Bolt en una carrera. Porque el miedo es motivador. ¿Por qué buscas un trabajo? Porque tienes miedo a fracasar en la vida económica. ¿Por qué pides un aumento? Porque tienes miedo a que los recursos no te ajusten. ¿Por qué estudiamos? Porque tenemos miedo a que nos vaya mal en la vida. Voy a guardar esto para que ya no tengan miedo. Pero aquí la voy a tener listo. Me recuerdo yo que cuando tenía 14 años, me miraba al espejo y decía estas palabras: pobrecito yo, ¿quién se va a enamorar de mí si soy gordito? Decía yo, ¿quién me va a querer? Yo, mira hermano, yo era el hombre más retraído que usted se puede imaginar. Súper cohibido. No le podía hablar a una mujer porque me temblaba todo el cuerpo. Y aún a la fecha, aunque no parezca, pero así es. Yo tengo mis respetos al hablar con una mujer, mis reservas. Soy muy precavido porque me duele que me peguen en la casa. Tengo miedo, pero el miedo me motiva. No, es... Y yo decía, ¿y cómo si? ¿Quién me va a querer así gordito, cachetón? Soy demasiado, me veía demasiado alto. La mayoría de mis compañeras me llegaban hasta aquí. ¿Quién va a querer un palo de coco? Decía yo. Cuando comencé a crecer y ya iba a la universidad, me di cuenta que muchas no me dejaban la mirada. Exactamente en el segundo ciclo de la universidad, yo dije, esto es el reino de los cielos. Pero aún así no encontraba el valor. Pasó mucho tiempo hasta que conocí a esa mujer. Y después de tanto insistir, le dije, sí, voy a ser tu esposo. Quítese el sueño. Dios es fiel. El miedo que tú tienes, esos criterios que tú crees que eres imperfecto, Dios te está preparando a un hombre, tú joven que estás aquí, que crees que no vales nada, que eres feo, que la nariz te salió como ganso, que tienes patas de gallo, que no sé qué. Dios tiene a tu pareja ideal si tú le pides a Dios por esa persona. Espera y ora por esa persona. El miedo es un motivador. Me fue bien, aunque tenía miedo, pero me fue bien. Me fue súper bien. Mire, el miedo al rechazo nos motiva a caerle bien a todo el mundo. Y eso a veces también es malo.
Porque por caerle bien a todo el mundo, de repente uno comete muchos errores. Pero el miedo te motiva a hacer cosas, deforman tu carácter, deforma tu personalidad. Te hace hacer cosas que no son de ti, con tal de querer caer o encajar en un grupo. Y ahí tienes que tener cuidado con ese miedo. Por el miedo es que le va tan bien a las empresas aseguradoras, hermano. Miedo a morir, miedo a un choque, miedo a un incendio, miedo a que me roben. Y ellos con las pólizas para adentro, para adentro, para adentro. Y el índice de daño en los seguros es bien mínimo, o sea que esas pólizas se van directo para esas aseguradoras. Porque trabajan y viven del miedo. Dice un concepto, fíjese bien, el miedo es un recurso muy poderoso para motivarnos, siempre que encontremos una solución a la que acudir rápidamente o que alguien nos la proporcione. A mí me gusta mucho el cine. Donde a mí me captó que el miedo es un gran poder fue en Batman 3 de Christopher Nolan. Ahí ese como que no la vieron ustedes. Resulta, le cuento, que Batman le pegan una tastaseada como usted no se imagina y le dañan la columna y lo tiran a un pozo. Y un hombre le dice que no es a través del enojo, de la ira que él puede dominar y ser Batman, sino que tiene que aprender a dominar el miedo. Logra dominar el miedo, sale del pozo y le va a pegar a medio mundo y gana y se acabó la película. Pero el miedo es un gran motivador. Hermano, si usted de verdad le tuviera miedo al pecado, no se metería en tantos problemas que se ha metido. Si usted le tuviera miedo a la presencia de Dios en su vida, no hubieras cometido todos los errores que cometiste. Si tú de verdad tuvieras miedo a todas las consecuencias que vendrían por tus pecados, porque sabiendo que la paga del pecado es la muerte, por el miedo a la muerte, te hubieras evitado tantos problemas en tu vida. Porque de repente se nos ocurre comprarnos un coco helado a las 10 de la noche, carretera a San Salvador. ¿Y eso es prudente? No. Pero lo queremos hacer. Se te olvidó el miedo. Ay, que Dios te bendiga. Mira qué bonita la luna ahí por abajo, viniendo de San Salvador, despuesito de la Diana. Parémonos aquí a ver la luna, mi amor. No sabe cómo le va a ir ahí. Por el miedo. Se te olvidó el miedo. Pídale a Dios que le dé miedo a usted, pero miedo a fallarle a Él, principalmente. Señor, pon miedo a mí a que no cometa errores, a que no fracase para ti. Señor, ponme miedo a no fracasarte, a no desfallecer. Ponme miedo, Señor. Cuando el miedo nos permite buscar a Dios, eso es una bendición. Cuando el miedo te retuerce y tú dices, Señor, ya no puedo. Señor, ya no sé cómo hacer. Señor, me van a matar. Dios está atento ahí para ayudarte. Entonces ese miedo se transforma en una bendición. Esos 12 hombres tenían el peor de los miedos en esa barca y no estaban conscientes de que se venía una muestra del mayor de los poderes. Ni se imaginaban que lo que iba a pasar dentro de unos momentos. Estaba la barca saturándose, moviéndose de un lado a otro y vieron una figura atrás y lo primero que pensaron, esto es un fantasma. La Llorona viene caminando por ahí, Señor Jesús. Y empezaron a gritar con mucho miedo. Ahí los discípulos conocieron
el peor viernes 13 de sus vidas. Nunca lo han asustado a usted. Eso es feo, hermano. Ir en un callejón 12 de la noche, nada de luces, y escuchar que una rama se quiebre, aunque sea un gato pasmado que se cayó. Pero usted, ¿y qué es esto, Señor? Ayúdame. Y ahí sí nos acordamos del Salmo 23, ¿verdad? Y del 91. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Señor Jesús, líbrame. ¡Ay! Versículo 27. 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nótese algo bien interesante en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló ¿a quiénes? ¿A Pedro? No, le habló a los 12. Pero solo uno contestó. Jesús les habló a los 12 que iban en la barca, pero solo uno contestó a esa palabra de Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El único que reconoció la voz de ese hombre fue Pedro. El único. Los otros 11 estaban preocupados que se iban a ahogar, que la barca se iba a quebrar, que se los iba a llevar el diablo, que se los iba a hartar un tiburón, que cómo iban a terminar, que se iban a quedar enredados en algunas algas. No sé usted, pero yo a veces he tenido sueños que me ahogo y eso es bien feo, hermano. Desespera. Que usted atrapado y ya no puede encontrar cómo salir. Y Jesús les habló y solo Pedro reconoció esa voz. Ojo con eso. Cuando Pedro escucha la voz de Jesús, fíjese bien en esto. Cuando Pedro escucha la voz de Jesús, sucede algo en Pedro que no sucede en los otros 11. Y lo que pasa es que Pedro escuchó la voz de ese hombre que había permitido que hubiera una pesca milagrosa. Escuchó a ese hombre que días atrás había sanado un leproso, había levantado un paralítico, sanó a la hija de Jairo. Era la voz de ese hombre que sanó a la suegra. Entonces, yo veo a mi suegra sentada ahí, mira, hermano. Y yo sé que va a venir, y con mi esposa oramos, que esa mujer va a venir porque va a venir. Va a estar aquí. Yo no sé cómo Dios va a hacer. Ya les dije, así como es, así es la pedrada. Pero esa mujer va a estar aquí y yo lo sé. Yo lo sé que aquí va a estar. Pedro escuchó la voz de ese hombre que sanó, que liberó al endemoniado de Gadareno. Escuchó esa misma voz de ese hombre que limpió, que sanó a una mujer con flujo de sangre. Escuchó la misma voz de ese hombre que hizo que un mudo hablara. Entonces Pedro sabía que ese hombre, la voz de ese hombre, es que el que había hecho todos esos milagros, era el mismo hombre que días atrás había calmado la tormenta, estando él con ellos en la barca. Entonces sabía que esa voz podía solucionar todo el problema. Y por eso es que Pedro dijo, Señor, le habló. El problema es que a ti se te ha olvidado todos los milagros que Dios te ha hecho. Cuando te enfermaste fuerte, ¿quién fue el que te sanó? Cuando atravesaste aquel problema financiero, ¿quién te sacó de ahí? Cuando no hallabas qué hacer porque tu hijo estaba grave, ¿quién lo sanó? Cuando estuviste a punto de tener un accidente, ¿quién te libró de ese accidente? Pero Pedro lo tenía aquí bien grabado.
esa voz me va a sacar de este problema. Esa voz me va a sacar. El problema es que a veces no escuchamos la palabra. Estamos más pendientes del reloj. Estamos más pendientes de cómo anda vestido el hermano, la hermana, cómo habla, cómo deja de hablar, cómo dice, cómo piensa. Y no estamos pendientes de la palabra del Señor. Pero Pedro escuchó en medio de esos rayos, en medio de esas gotas que golpeaban la barca, en medio de los gemidos y alaridos de los otros 11, alcanzó a escuchar la voz del que podía solucionar todo. Pedro en ese momento perdió el miedo cuando vio y escuchó a ese hombre. Ya dejó de ser un fantasma, se convirtió en el Jesús de Nazaret. Ya no era el hombre fantasma, hoy era el Jesús de Nazaret. El mensaje de esta noche se llama Ventajas de hundirme. Ventajas de hundirme. Y aquí vamos con la parte de Pedro. Apenas lleva 5 minutos predicando, así que no se preocupen, hermano. La primer ventaja de hundirse es que lo hace tomando la decisión de bajarse de esa barca. Pedro se hundió de esa barca porque dio el primer paso, que era: yo voy hacia Jesús. Yo quiero ir para donde está. Yo me quiero alejar de estos problemas. Ya no aguanto esta barca. Estos 11 no paran de llorar y de gemir. Yo camino hacia Jesús. Esa fue la primera ventaja de él. Y yo te aseguro esta noche que Jesús prefería a un Pedro hundiéndose que a 11 hombres temblando en una barca. Aunque te hundas, aunque falles, aunque tartamudees al predicar, aunque te dé miedo cuando te dice el pastor: venga, va usted, va a predicar, aunque te tiemblen las piernitas, aunque te equivoques cantando, pero Dios prefiere a ti que te hundas a que te quedes en la barca. Porque solo Pedro supo ver la mano de Dios agarrándolo y sacándolo de donde estaba. Esa fue la primera ventaja. Toma la decisión de salir de esa barca y decirle: Señor, heme aquí, úsame. Aunque me hunde, aunque me equivoque, aunque no lo haga bien, Señor, úsame. Aunque no lo haga correcto, aunque me critiquen, aunque me hagan observaciones, Señor, úsame. No importa, yo quiero servirte. La primera ventaja era que él se bajó de la barca y dijo: voy hacia Jesús. Voy hacia Jesús. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Ese hombre comenzó a caminar. La segunda ventaja es que Dios prefiere, como le decía, a un Pedro hundiéndose que a 11 hombres temblando en una barca. Él habló para los 12, pero solo en uno hubo eco. Solamente en uno. Así que no critiquemos al único uno que se levanta para caminar hacia Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.